Bendito sea el Señor. Amados, en este día tenemos un tema que se llama los atributos de Dios. Vamos a orar. Padre, te adoramos, te bendecimos, te damos gracias, Señor, por este privilegio que nos concedes una vez más de poder estar delante de tu presencia, alabándote, adorándote, bendiciendo tu santo y bendito nombre. Ahora estamos sentados a tus pies, Padre mío, para recibir tu palabra, el alimento anhelado por nosotros, Señor, porque sin ese alimento no podemos vivir, Señor. Necesitamos de tu palabra. Enséñanos tu palabra, Señor. Espíritu Santo, abre nuestro entendimiento, nuestro corazón, para poder aprender los atributos tuyos, Señor Jehová, para poder entenderte, para poder obedecerte, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra. La recibimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Los atributos de Dios. Amados hermanos, tenemos que conocer cómo es Dios, porque Dios es infinito, Dios es grande, es todopoderoso. Amén. Tenemos que conocer su perfección, su carácter, su majestad, su soberanía, porque Él es soberano. La Biblia no procura probar que Dios existe, ¿no? Más bien da por sentado su existencia y continúa describiéndonos numerosos atributos de Dios que lo caracterizan exclusivamente a Él. Veamos estos atributos exclusivos de Dios. Veamos uno de ellos, porque son muchísimos. Número uno, vamos a poner lo que Dios es omnipresente. Dios es omnipresente. Es decir, Él está presente en todo lugar al mismo tiempo. Él está aquí, Él está donde quiera, porque Él es Dios. Él es una de esas características exclusivas de Él, es que está en todo lugar al mismo tiempo. Veamos en el Salmo 139 del 1 al 13 para comprobarlo. Salmo 139 del 1 al 13. Bendito sea el Señor. Que lo encontramos y vamos a comprobar lo que dice la palabra de Dios. Salmo 139 del 1 al 13 dice así: Oh Jehová, tú me has examinado y conocido, dice el salmista. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua. Y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste. Y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren, aún las tinieblas no encubren de ti. Y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Porque tú formaste mis entrañas. Él los formó. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Qué maravilloso. Amén, gloria a Dios. Aquí vemos parte de los atributos de Dios. Este salmo, amados hermanos, describe varios. Este salmo describe varios de los atributos exclusivos de Dios, sobre todo su omnipresencia y omnisciencia, que lo sabe todo y está presente
en toda su creación completa, porque Él tiene cuidado de todas. Dios conoce todos nuestros pensamientos, todos. Conoce los motivos, deseos y temores de sus hijos. Él sabe todo lo que hacemos, pensamos, y Él tiene cuidado de nosotros. Amén, gloria a Dios. Eso es maravilloso, que Él sabe todo para cuidarnos, Amén. porque Él es un Padre protector. Veamos en Proverbios 15:3. Proverbios 15:3. A ver aquí. Porque Él tiene unos ojitos tan grandes del Señor, tan poderosos, que está en todo lugar, mirando todo. Proverbios 15:3 dice así: los ojos de Jehová están en todo lugar, en todo, mirando a los malos y a los buenos. No pueden decir los malos, no, yo soy malo, Dios no me ve. No, Él está viendo todo, porque Él es Dios. Bendito sea el Señor. Amén. Ahora veamos en Mateo capítulo 10, 30. Mateo 10, versículo 30. Mateo 10, 30. Dice así: pues aún vuestros cabellos, nos Amén. dice Dios, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Amén. Qué detallista es el Señor, qué perfecto, qué amor que tiene por nosotros, que Él sabe hasta cuando un cabello se cae. Amén, gloria a Él Dios. sabe, en otra cita dice que Él sabe cuánto, Él nos cuenta todo. Él sabe. Y cuando se cae uno de ellos, qué maravilloso. Vamos al segundo punto. Vamos al atributo número 2. Dios es omnisciente, es decir, todo lo sabe. Él sabe todo. Veamos en Juan, San Juan capítulo 2, del 24 al 25. San Juan capítulo 2, del 24 al 25. Para comprobar lo que nos dice la Biblia. Porque Él vino a la tierra. Él dejó su trono, como cantamos en antes. Él dejó su trono y se hizo hombre para venir a nacer como hombre, vivir como hombre y morir como hombre. Para salvarnos. Porque estábamos perdidos. Y entonces Él no se dejaba engañar de nadie. Porque aquí lo dice la palabra. Juan 2, del 24 al 25. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, de los fariseos ni de nadie, porque conocía a todos. Él los conocía porque Él los hizo. Y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues Él sabía lo que había en el hombre. Lo conoce perfectamente. Él no solo conoce las acciones, sino también nuestros pensamientos. Nuestros pensamientos. Cuando la Biblia habla de la presencia de Dios, quiere decir que Él conoce con exactitud la condición de todas las cosas y de todos los acontecimientos pasados, presentes y futuros. Él conoce. Para el Señor, el futuro viene siendo historia porque Él sabe todo el futuro. Porque lo ve. Él ya lo hizo. Entonces lo que falta, ya está planificado. Él tiene Amén. todo el plan. Amén. Y todo lo que pasa es porque ya está escrito. Todo lo que pasa, todo lo que va a pasar, ya está escrito aquí en esta Biblia. Amén. En la Biblia, en la palabra de Dios. Veamos lo que dice en 1 de Pedro 1:2. Para ver la palabra presciente, que a veces no lo entendemos
Y por eso, vamos a ver, primera de Pedro 1:2. Porque el Señor ya nos eligió. Ya tenían el plan. El plan. El Señor sabía quiénes iban a aceptarle. El Señor sabía quiénes iban a ser hijos de Él. Por eso dice así. Elegidos según la presciencia de Dios. O sea, del conocimiento previo. Ya Dios sabía. Por eso, somos elegidos según el conocimiento previo de Dios, Padre, en santificación del Espíritu. Él sabía que el Espíritu Santo iba a venir a santificarnos, a morar en cada uno de nosotros, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Vamos a ver el tercer atributo. Dios es omnipotente. Dios es omnipotente. Es decir, el todopoderoso. Amén. El número uno en todo. No hay nadie más sabio, no hay nadie más fuerte, no hay nadie más que Él. Él es el único. Amén. Él es el que domina todo. Y tiene la suprema autoridad sobre todo. Él mismo lo dice en Génesis 35:11. Vamos al primer libro de la Biblia. Génesis 35, versículo 11. Génesis 35:11. Le dice a Moisés. No, Jacob, le dijo a Jacob. Génesis 35:11. ¿Tiene? Amén. También le dijo Dios, ¿a quién? A Jacob, o sea, a Israel. Yo soy el Dios omnipotente. Y le da la orden, dice, crece y multiplícate. Una nación y conjunto de naciones procederán de ti. Reyes saldrán de tus lomos. Él es el Todopoderoso. Amén. Sin embargo, eso no quiere decir que Dios emplee todo su poder y autoridad en todo momento. Porque mucha gente dice, si Dios es grande, ¿por qué permite esto? Si Dios es justo, ¿por qué permite esta injusticia? Porque Dios es el Todopoderoso, Él sabe lo que hace. Él es Dios, nosotros somos humanos. Nosotros no podemos entender lo que hace Dios. Veamos aquí, vamos a ver un ejemplo con la palabra. Vamos a 1 de Juan 5:19. 1 de Juan. 1 de Juan 5:19. Primera de Juan 5:19. Estoy conociendo a Dios. Para poder entenderla, Señor, tenemos que estudiar la Biblia. Porque aquí está el carácter de Dios. Amén. Aquí están sus atributos. Aquí está la personalidad de Dios escrita en la Biblia. Primera de Juan, capítulo 5:19, dice, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Mira, sabemos que somos de Dios, somos hijos de Dios. Y porque somos hijos de Dios, sabemos que el mundo entero está bajo el dominio de Satanás. No de Dios. Dios es el creador, el dueño de todo, pero estamos pasando por una etapa donde el diablo tiene el control de todo el mundo terrenal. Entonces vemos nosotros aquí la palabra. La Biblia enseña que en la actualidad el mundo no está bajo el dominio de Dios. Por esa razón el Señor nos prohíbe no amar al mundo. Nos dice, no ames al mundo. No te enamores del mundo. No vivas como los del mundo.
Porque nosotros, de ese mundo perdido, es que nos sacó el Señor. Amén. No podemos volver atrás, ni siquiera mirar atrás, porque corremos el peligro que nos vayamos a contaminar, a contagiar. Entonces, por eso que nos dice, por eso vemos en Santiago, capítulo 4, versículo 4. Un poquito más atrás, ahí encuentra Santiago, regresen un poquito. Santiago 4, 4. ¿Tienen? Amén. Y dice así: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Dios es muy celoso, espiritualmente hablando, porque Él nos cela espiritualmente. Él quiere que, como tiene que ser, que Él sea el número uno. Por eso somos sus hijos. Todo padre cuida a sus hijos. Toda madre cuida a sus hijos. Dice, no, son míos. Y no porque sea uno que quiera ser propiedad. No, es porque Dios nos dio. Y nos dio la responsabilidad de cuidarlos. Amén. Así mismo Dios dice, no, yo tengo que cuidarlos. Por eso nos dice, no te contamines con el mundo. Ahora, vamos al cuarto atributo de Dios. Dios es trascendente. Trascendente. ¿Qué quiere decir trascendente? Es decir, diferente e independiente de su creación. Dios no es como nosotros. Amén. Porque Dios es divino. Nosotros somos terrenales, somos humanos. Nosotros dependemos de Dios. Dios no depende de nosotros. Eso es lo que quiere decir trascendente. Veamos en Juan 15 del 4 al 5. San Juan, vamos al Evangelio. San Juan 15 del 4 al 5. Bendito sea el Señor. Y dice así, esta es la orden que nos da Cristo. Dice, permaneced en mí, dice Cristo. Nos dice a todos y cada uno de nosotros, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano, o sea la rama, no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, o sea en el árbol. Así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, dice Cristo. Yo soy el árbol. Vosotros los pámpanos, o sea las ramas. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, muchas bendiciones. Porque separado de mí, nada podéis hacer. Él nos enseña su trascendencia, para que lo veamos a Él como lo que realmente es, Dios, soberano, majestuoso, todopoderoso. Y nosotros somos seres limitados. Vamos al atributo número 5. Dios es eterno. Eterno. Es decir, del siglo hasta el siglo, como dice el Salmo 90, 1, 2. Vamos a ver lo que dice el Salmo 90, 1, 2. Porque Él es eterno. Él existió siempre. Para Él no hay tiempo. No hay tiempo para Él. Salmo 90, 1 y 2. ¿Quiere? Ya. Señor, dice aquí Moisés, Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. O sea, todo el tiempo. Antes que naciesen los montes y formase la tierra y el mundo. O sea, al comienzo, al principio, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios.
Esto se refiere, amados hermanos, a la existencia eterna de Dios, que no tiene principio ni fin. Dios es eterno. Dios. Veamos en San Juan capítulo 1, San Juan capítulo 1, del 1 al 2. Y lo comprobamos con la Biblia, de que Él es eterno. Él existió siempre. Siempre. Él no tiene principio ni fin. Aquí vamos a ver. Y dice, ¿lo tiene? Amén. Y dice así: en el principio, o sea, en la eternidad, era el verbo, la palabra. Y el verbo era con Dios. Con Dios. Y el verbo era Dios. Porque son tres personas. Tres personas. Era el Padre, el verbo, la palabra y el Espíritu Santo. Este Cristo era en el principio con Dios, con el Padre. Entonces vemos la existencia eterna de Jesucristo, la existencia del Espíritu Santo y la existencia del Padre, que conforman Dios. Ya vamos a hablar sobre eso, este tema más adelante para poder entenderlo con mayor facilidad. Amén. Bendito sea el Señor. Bueno, vamos a ver en Apocalipsis 22. Bueno, antes de Apocalipsis, vamos a Isaías 57, 15. Isaías 57, 15. Isaías 57, 15. Aquí está hablando Dios. Isaías 57, versículo 15. Y dice así: porque así dijo el alto y sublime. ¿Quién? Dios. El que habita la eternidad. Porque es eterno. Y cuyo nombre es el Santo. Y él habla aquí, dice: yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes, y para vivificar el corazón de los quebrantados. Por eso el Señor es humilde. Él dijo: mirad cómo yo soy, manso y humilde de corazón. Y por eso eso nos enseña a que nosotros también mantenernos humildes y limpios de corazón. Entonces vemos que aquí está hablando Él, que Él habita en la eternidad. Sin embargo, Él habita ahora en nosotros. Por eso somos el templo del Espíritu Santo. Por eso que nos mantiene Él, que nos alimenta con su palabra. Amén. Para ser fortalecidos y dirigidos por Él. Ahora veamos Apocalipsis 22, 13. Apocalipsis 22, 13. Y dice así, dice Cristo, Apocalipsis 22, 13. Yo soy el alfa y la omega, dice. El principio y el fin. El primero y el último. En otras palabras, eterno. Porque Él nunca va a morir. Ahora veamos el sexto atributo de Dios. Dios es inmutable. Inmutable. Es decir, no hay cambio alguno en los atributos de Dios, en sus perfecciones, ni en su propósito para la humanidad. Amén. Él no cambia en ese aspecto, no cambia. Veamos en Malaquías 3:6 para entender.
Malaquías 3:6. Malaquías 3:6. Bendito sea el Señor. ¿Lo tienen? Malaquías 3:6. Malaquías, el último libro del Antiguo Pacto. Y dice así: porque yo, Jehová, no cambio. Por eso, porque Él no cambia. Hijos de Jacob, o sea, hijos de Israel, no habéis sido consumidos. Porque Él no cambia. Gracias a que Dios no cambia, amados hermanos, no hemos sido consumidos por desobedecer a Dios. Amén. ¿Cuántas veces desobedecemos a Dios y estamos vivos todavía? Porque Dios es misericordioso. Por tu misericordia, Por hemos su sido misericordia consumidos. se renueva cada día. Vamos a ver en Hebreos capítulo 6, del 16 al 18. Hebreos capítulo 6. Para entender la inmutabilidad de Dios. Hebreos capítulo 6, del 16 al 18. Bendito sea el Señor. Dice así: porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa, o sea, a nosotros, la inmutabilidad de su consejo, de su palabra escrita, interpuso juramento para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Las dos cosas inmutables, amados hermanos, que habla aquí la Biblia, la misma palabra nos explica cuáles son. Y eso es su palabra y el nombre de Jesucristo. Son dos cosas que no cambian, son inmutables por la eternidad. Vamos a ver en Mateo 24:35. Mateo 24:35. No cambia, no pasa. Por lo tanto, aquí está una de las cosas inmutables. ¿Lo tiene? Amén. El cielo y la tierra pasarán, van a ser cambiados. Pero mis palabras no pasarán. Las palabras de Dios nunca van a cambiar. Va a haber un cielo nuevo, una tierra nueva, al final. Pero la palabra de Dios nunca va a pasar. ¿Por qué? Porque es el verbo, es Cristo mismo, es eterno. Y la otra cosa inmutable está en Hebreos 13:8. Hebreos 13:8. No cambia. Cristo, no, Jesucristo, no cambia. Hebreos 13:8. Y dice así: Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Por la eternidad no cambia. Esas son las dos cosas inmutables que hemos visto aquí en la Biblia, que es su palabra y el nombre de Jesucristo. Bendito sea el Señor.
Entonces seguimos. Sin embargo, eso no quiere decir que Dios nunca modifica sus propósitos temporales en reacción de nuestro arrepentimiento, de nuestro comportamiento, de nuestro cambio de actitud. O sea, vamos a ver en Jonás capítulo 3. Vamos a entender. Todo ese capítulo de Jonás lo vamos a ver aquí para poder entender. Jonás capítulo 3. Dice así. ¿Lo tiene? Bendito sea el Señor. ¿Lo tiene ya, Jonás? Y dice así. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Le mandó a hablar, a evangelizarlo y a decirle que se arrepienta. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová, y era Nínive ciudad grande en extremo de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día, y predicaba diciendo: he aquí, a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios, y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de sus vestidos, el rey, y se cubrió de cilicio, y se sentó sobre ceniza. Se arrepintió, porque él veía que el mensaje era de muerte, de juicio. E hizo proclamar y anunciar en Nínive, por mandato del rey, de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua. Le puso a ayunar a todo el mundo. Sino cúbrase de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios, y se apartará del ardor de su ira, y no pereceremos? Y vio Dios que lo hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que haría, y no lo hizo. ¿Vieron? Ahí, en eso ahí cambia totalmente el Señor cuando nos arrepentimos. Amén. Cuando fallamos y nos arrepentimos enseguida, ¿qué pasa? Dios nos perdona, porque Dios es un Dios perdonador. Porque el deseo principal de Dios, amados hermanos, es tener misericordia. Amén. Dios no quiere que nadie perezca, sino que todo el mundo venga al arrepentimiento y nos acerquemos más a Él. Eso es lo que quiere el Señor. El propósito del Señor es que todos nos arrepintamos. Amén. Todos fallamos, todos tenemos problemas. Pues es tiempo de arrepentirnos. ¿Y qué quiere decir arrepentirse? No es cambiar de camino. Amén. Si antes iba por ahí, ya no voy. Ya no voy, porque yo ya me arrepentí, ya no puedo regresar allá. Así es, ese es el verdadero arrepentimiento que Dios vio y dijo: no, esa ciudad la perdonó. Séptimo atributo: Dios es perfecto y santo. Es decir, íntegramente sin pecado y absolutamente justo. Entonces, la perfección de Dios está en su justicia. Primera de Pedro 1:14 al 16. Primera de Pedro 1:14 al 16. Porque Él es el ejemplo. Él es santo. Si nuestro Padre es santo, tenemos que ser los hijos, somos santos también, pues. Primera de Pedro 1:14 al 16. Bendito sea el Señor. ¿Lo tienen?
Dice así, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. ¿Ignorancia de qué? De la palabra de Dios. Ignorancia de los atributos de Dios. No lo conocíamos, pero ahora ya lo estamos conociendo. Entonces ya no tenemos excusa. Amén. Sino, como aquel que os llamó es santo, ¿quién nos llamó? El Padre. Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo, nos dice Dios, nuestro Padre Celestial. Ahora, vamos a ver el octavo atributo de Dios. Dios es trino y uno. Aquí vamos a entrar para que se nos abra la mente y nos quite cierta confusión que siempre la gente quiere poner aquí una confusión en esto de la palabra Dios y la Trinidad. Dios es trino y uno. Es decir, un solo Dios, que significa un solo gobierno. Amén. Un solo gobierno. La palabra de Dios significa gobierno en tres poderes. Y de esta aquí de la Biblia que sacan los países que temen a Dios, los países no comunistas, los tres poderes, legislativo, judicial y ejecutivo. ¿No? Ahí salen, todos los países salen de eso, de estos tres poderes. ¿Por qué razón? Porque el poder ejecutivo vemos que lo ejecuta Cristo. Cristo creando el universo y muriendo por el hombre. Porque Él obedeció la orden del Padre. Amén. Tenía que venir del cielo, dejar de ser Dios para precisar ser hombre, para morir por el hombre. El poder judicial, o sea, la orden divina, lo ejecuta el Padre, porque Él ejecuta las cosas. Él dijo cuando iban a hacer al hombre, dijo, hagamos al hombre. Pues después, para hacer cuando vino a destruir la torre de Babel, dijo el Señor, descendamos, porque no es uno solo, son tres. Descendamos, son tres personas, pero las tres personas forman un Dios, un gobierno, esos tres poderes. Y el poder legislativo ejecuta el Espíritu Santo que vive en nosotros, Amén. ordenando, guiando la vida de cada uno de nosotros. Amén. El Espíritu Santo gobierna, cada uno pues somos un templo. Entonces vemos ahí que en la Trinidad los tres poderes trabajan en nosotros. Bendito sea el Señor. Amén. Entonces, seguimos aquí. Amén. Bendito el Señor. Bueno, ya. Entonces, estos tres poderes representan a las tres personas. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Ahora, vamos a ver en Isaías 48:16. Isaías 48:16 para ver la separación, para apreciar las tres personas diferentes. Isaías 48:16. Y dice así. Isaías 48:16. Aquí está hablando Cristo, el verbo, la palabra. Dice, acercaos a mí, dice Cristo. Oíd esto. Aquí va a hablar Cristo. Desde el principio, desde la creación. Desde el principio no hablé en secreto, dice Cristo. Desde que eso se hizo, o sea que del universo se hizo, allí estaba yo, porque Él es el creador, pues. Y ahora me envió Jehová, el Señor, o sea, el Padre, me envió el Señor y su Espíritu. El Espíritu Santo, ahí está dividiendo las tres personas, enseñando a las tres personas. Aquí vemos a Cristo, amados hermanos, presentando a la Trinidad. En la Biblia no está
específicamente la Escritura Trinidad. La palabra Trinidad. Pero la explicación es elocuente, hermano. Es obvio, aquí está. Poder entender claramente. Ahora, vamos a otro punto que nos abre el entendimiento. Veamos en Mateo 28, 19. Dicho por el mismo Cristo, después que resucitó. Mateo 28, del 18 al 19. Del 18 al 19, para entenderlo mejor. Mateo 28. ¿Lo tiene ya? Amén. Ya. Jesús, ya resucitado, se acercó y les habló diciendo a los discípulos: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí están las tres personas bien definidas. ¿Pero? Mucha gente adora al Padre nomás. Creen en el Padre, no creen en el Hijo y no creen en el Espíritu Santo. Otros creen solamente en el Hijo. Niegan al Padre y niegan al Espíritu Santo. Pues entonces están mal, porque no están cumpliendo lo que dice la palabra. Aquí la orden es usar a esas tres personas. Bautizarlos es sumergirlos, amados hermanos, no solo en el agua literal, no, sino sumergirlos también en el conocimiento del agua de la palabra de Dios, para que conozcan al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Veamos en 2 de Corintios 13, 14. 2 de Corintios 13, 14. Miren lo que encontramos aquí. Porque por eso es que tenemos que ser cristianos bíblicos. Tenemos que ser discípulos, que quiere decir estudiantes. Si no somos estudiantes de la Biblia, entonces no creemos. No somos bíblicos. No somos bíblicos. Porque este es el libro de instrucciones. Si usted estudia medicina, tiene que comerse los libros de medicina para aprender. Si usted quiere ser cristiano de verdad, tiene que estudiar la Biblia para conocer la verdad. Entonces, mire lo que encontramos aquí en 2 de Corintios, capítulo 13, versículo 14. Dice así: pongan atención, la gracia del Señor Jesucristo. Punto. Aquí hay una persona. La gracia del Señor Jesucristo. Coma. El amor de Dios. El amor de Dios Padre. Dos personas. Y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. La unidad de las tres personas. La bendición de las tres personas. Bien. Están aquí. Son tres personas, pero son tres personas conforme a Dios. No que son tres dioses aparte. No. Porque los tres gobiernan juntos. Cada uno tiene su función. Claro, cada uno tiene su función. Bendito sea el Señor. Entonces, veamos en 1 de Pedro 1:2. Antes estuvimos ahí, pero vimos la presencia. Ahora vamos a estudiar en ese mismo verso la Trinidad. 1 de Pedro 1:2. 1:2. 1 de Pedro 1:2. Y facilito encontramos las tres personas también aquí. ¿Lo tienes? Dice: elegidos según la presencia de Dios Padre. Aquí habla bien claro. De Dios Padre. Primera persona. En santificación del Espíritu. El Espíritu Santo. Aquí está la otra persona. Para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Aquí la otra persona. Yeah.
Lo que pasa es que como cuando uno no es estudiante de la palabra, no es bíblico, no le interesa leer por leer. Pero aquí no se trata de leer por leer. La Biblia es para escudriñarla, que quiere decir estudiarla profundamente, detenidamente, concienzudamente, pidiendo ayuda al Espíritu Santo, que es nuestro Maestro. Si no le pedimos ayuda al Espíritu Santo, lo que vamos a leer, vamos a entender, vamos a interpretar erróneamente. Vamos, con nuestro conocimiento queremos aplicar a la palabra, y no es eso. Porque el único que nos puede explicar y enseñar se llama Espíritu Santo. Bendito sea el Señor. Entonces vemos aquí que cada persona es plenamente divina. Plenamente divina. No son humanos. Por ejemplo, vemos en Génesis 1, 26 al 27. Vamos al primer libro. Génesis 1, 26 al 27. Para que nos ayude a abrir nuestro entendimiento. Y se nos abre más el entendimiento. Y dice así: entonces dijo Dios. ¿A quién le dijo? A la segunda persona y a la tercera persona. A Cristo, que es el Verbo, y al Espíritu Santo. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Por eso somos espíritu, alma y cuerpo. Trino. Y cada uno de los tres controla nuestro cuerpo. Ya vimos el Espíritu Santo que mora aquí, controlando nuestro cuerpo, porque vive dentro de nosotros. El alma es nuestro razonamiento, nuestra facultad de razonar, nuestro proceso pensante, la voluntad, todo está en la mente. El alma controla la palabra. Por eso es que Cristo dijo: no, tienen que estudiar la palabra para que la conozcan, para que puedan relacionarlo con Cristo, para que cuiden nuestra alma. Porque si la palabra de Dios no protege nuestra alma, nuestra mente, pues nos volvemos locos o nos volvemos al mundo. ¿Sí? Y el Espíritu, ¿quién lo dio? El Dios Padre sopló el Espíritu, el aliento de vida. Cuando morimos, ¿qué pasa? Sale el último aliento, sale el alma y el espíritu, sale. En nuestro espíritu muere el Espíritu Santo. Exacto, en nuestro espíritu, no en nuestro cuerpo muere el Espíritu Santo. Sí, así es. Bendito sea el Señor. Entonces vemos aquí que son tres personas, pero no son tres dioses o gobiernos, sino un solo Dios. Ahora veamos en Mateo 3, 16 al 17. Mateo 3, 16 al 17. Aquí se manifestó visiblemente las tres personas, pero de una manera diferente. Mateo 3, del 16 al 17. Vea, bien claro entender. Y Jesús, aquí está el verbo, el segundo personaje. Y Jesús, después que fue bautizado, subió del agua. Y he aquí, los cielos le fueron abiertos. ¿A qué? A Jesús. Y vio al Espíritu de Dios, a la otra persona, que descendía como paloma y venía sobre él. Como paloma, venía en forma corporal de paloma. No quiere decir eso que el Espíritu Santo sea una paloma, no. Sino para que podamos, ahí, la paloma,
tipo de la paz, tipo del amor. Y hubo una gran voz, y hubo una voz en los cielos, arriba, en ese mismo momento, que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Entonces vemos al Padre hablando del cielo, al Espíritu Santo en forma corporal de paloma descendiendo sobre el hombro de Jesús, de Cristo, de la segunda persona. Bien, la Trinidad se manifestó. Bendito sea el Señor. Gracias, Señor. Amén, gloria a Dios. Ahora, el ser humano, amados hermanos, en Cristo también tenemos ciertos atributos morales de Dios. Ciertos atributos morales. No solamente no de la creación, no, morales de Dios. Pero no tiene comparación porque los de Dios son infinitos. Ejemplo, Dios y nosotros tenemos la capacidad de amar, pero nuestra capacidad depende del amor de Dios que tengamos nosotros. Si tenemos amor de Dios, si amamos a Dios, pues tenemos la capacidad de amar. Pero si no tenemos el amor de Dios, ¿de qué? ¿Cómo vamos a amar? Si no tenemos el amor de Dios. Vamos a ver en Mateo 22. Mateo 22, del 37 al 39. Por eso la importancia de amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas. Porque si no amamos a Dios de esa manera, estamos incapacitados para amar. Por eso, vamos a ver nosotros aquí. Vamos a leer primeramente la palabra. Mateo 22, del 37 al 39, dice, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, es igual. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si no amamos a Dios de esta manera, amados hermanos, no podemos amar a nadie. Siempre yo pongo ese ejemplo en mi vida propia. Y eso nos debe pasar a todos, porque somos humanos. Me pasa a mí de repente cuando me descuido un poco y le puede pasar a usted también. A veces uno se da, y ¿sabe cómo nos damos cuenta? Cuando en el hogar, por ejemplo, yo me levanto y veo a mi esposa diferente. O sea, no hablo con ella o no le digo lo que tengo que decirle. Que la amo. ¿Y qué pasa por eso? Eso es señal cuando no estoy amando a Dios con todo mi corazón, con toda mi alma, con todas mis fuerzas, me estoy enfriando con mi mujer. Y me estoy enfriando con todo. Yo mismo, por el hecho de dejar de amar a Dios, estoy destruyendo mi vida. Entonces, en lugar de ver las virtudes de su mujer o de su marido, a las mujeres, vemos los defectos. Amén. Que no existen. Muchas veces, pero nos imaginamos. Y nos volvemos resentidos, amargados. Por esa razón, porque nuestra condición espiritual es la que está fallando. No estamos cumpliendo con el primer mandamiento. Y queremos cumplir los demás y el primero más grande no lo cumplimos. Amar a Dios con toda nuestra alma, con toda nuestra fuerza, con toda nuestra vida. Cuando lo hacemos así, entonces todo lo vemos bonito. Veo a mis hermanos preciosos, a todo el mundo bien. No pienso nada mal de nadie porque mi mente está tranquila, está gozosa, porque tengo el amor de Dios. Se refleja el amor de Dios. Y que ese amor fue derramado en nosotros. Claro, y ese amor ya fue derramado por el Espíritu Santo. Amén, ajá. Que vive en nosotros. Lo tenemos dentro, pero no lo desarrollamos. Exacto, tenemos el amor de Dios dentro de nosotros, pero está dormido. ¿Por qué? Porque no hablamos. Así como tenemos que hablar, Señor, yo te amo.
Tenemos que hablar con Dios todos los días. Comenzar desde la mañana. Comuniquémonos con Dios. Digamos que le amamos, que lo necesitamos. A Dios le encanta que le digamos, Padre, yo te necesito. Ayúdame. Que me cuides este día, que cuides mis hijos, mis nietos, que me ayudes. Que me ayudes a hacer tu voluntad, no la mía, porque la mía me voy a equivocar, pero la tuya es perfecta. Entonces, ¿qué nos cuesta, amado? Eso es el comienzo para demostrar que amamos a Dios. En Proverbios 8:17 dice, yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Temprano, ¿qué es? Cuando ve los La ojos. mañana, abre los ojos. Hermanos, cuando abrimos los ojos, o nos conectamos con Dios, o nos conectamos con el enemigo. ¿En qué pensamos? Tenemos que rápido. ¿Quién es el dueño de nuestra vida? Dios. Y no nos olvidemos del grande mandamiento. Amarás al Señor tu Dios. Ponlo primero a Él. Poniéndolo primero al Señor. Cuando dejamos de amar a Dios nos ponemos ásperos. Te lo digo por experiencia. Me pongo grosero, pesado, arrogante, orgulloso, fascineroso. Todo eso. Me pongo así, en ese aspecto. Sí. Pero cuando amo a Dios, ¡ay, qué lindo! Tengo comunión con el Señor. Todo me parece lindo, todo hermoso. Le digo a mi esposa mañana, ¡ay, qué linda que está, mi amor! Aunque parezca la chimotrufia. No se parece, hermano, pero es que uno ve todo bonito. Ve a los hijos maravillosamente buenos. A mis hermanos los veo todo precioso. Sí. Gloria a Dios. Y puedo notar, cuando uno está bien con Dios, es fácil notar cuando un hermanito está débil. Entonces, ¿qué hago yo? No le voy a decir, ¿qué te pasa? Te veo triste. No. Orar por esa persona. Amén. Orar por ese hermano. Orar. Lo que falta es oración. Porque en la oración es que demostramos que estamos amando a Dios y amando a nuestro prójimo. No es decirle al prójimo, yo te amo y qué. No busco tu bien. No busco tu bienestar. Si lo vemos triste, no es decirle, oye, ¿por qué tú estás triste? ¿Por qué tú estás amargado? ¿Qué pasa? No. La oración. Conectarnos con Dios, Padre, te presento este hermano, esta hermana, este hijo, este nieto, esta nieta. Trabaja tú, Señor, en su alma. Porque Él como Dios puede hacerlo. Amén. Nosotros no. Amén. Uno no puede hacer nada por el carácter de nadie. Pero la oración sí. Amén. Orar. Alguien se está enfriando, yo me doy cuenta. Porque el Señor me da esa, nos da a los pastores, nos da esa intuición. Porque es una carga, como que dicen, mira, hay una carguita para ti. Ora. Entonces, eso tenemos que ser como padres y como abuelos, pues tenemos que ser cuidadosos. Bendito sea el Señor. Amén. Gloria a Dios. Veamos aquí un atributo de Dios. Vamos a ver, un atributo moral de Dios. Dios es bueno. Por lo tanto, todo lo creado es perfecto. Todo lo que crea Dios es perfecto. Porque Dios es amor. Amén. Imagínense, Dios creó a Luzbel, a un querubín protector. Amén. Después, él se volvió diablo. Amén. Él se volvió Satanás porque pecó. Él no hizo Satanás, no. Él lo hizo perfecto. Él nos ha hecho perfectos a todos y cada uno de nosotros. Pero nosotros nos vamos, El pecado nos separa. el pecado nos va separando, nos va enfermando y nos va separando de Dios. Entonces, por eso, es que todos nos sabemos, hermano, nos miramos en el espejo del baño y uno se ve amargado, triste, afligido. ¿Qué pasa? Estamos dejando de amar a Dios. ¿Qué dice el Señor en su palabra? Has dejado tu primer amor. ¿Cuál es el primer amor? La comunión con Dios. De corazón. No solamente de boca. Porque es fácil decir, Señor, yo te amo. Pero el Señor que dijo, este pueblo de labio me honra. Solo de boca, pero su corazón está lejos de mí. Y al Señor le interesa el corazón, no la boca. Porque de la abundancia
de palabra que haya en el corazón va a hablar nuestra boca. Alabanza o quejanza. Nos quejamos o alabamos a Dios. Amén. Que hay en nuestro corazón. Que hemos sembrado desde la mañana. Amén. Porque todo lo que el hombre sembrare, eso vamos a cosechar, hermano. Así que comencemos orando todo el tiempo. Y usted se va al trabajo, al colegio, a la universidad, donde sea. Va en el Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre, porque tú me cuidas. Gracias porque tú me ayudas. Gracias porque tú me proteges. Dale gracias a Dios. Y verá que nos vamos a sentir mejor, hermano. Mejor. Bendito sea el Señor. Amén. Dios es amor. Vamos a ver en Juan 3, 16 al 18. Ya para terminar. Juan 3, 16 al 18. Bendito sea su nombre. Para poder entender el amor de Dios, amados hermanos. Cómo Él nos amó. Cómo Él nos sigue amando a sus hijos. Porque Él amó al mundo. Pero ahora ya no ama al mundo. Porque el mundo está perdido. Porque el mundo no está gobernado por Dios ahora. Cuando ya venga el Señor la segunda vez, ahí sí la tierra, ahí va a gobernar el por 1000 años. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, de tal manera, amados hermanos, analicemos esto, que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Quién de nosotros va a dar un hijo para que muera por otro? Nadie, yo digo no. Primero prefiero morirme yo y no dar un hijo mío. Porque ese es el amor del Padre. Y así Dios tiene su Padre, ese amor. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, era el único, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, no, sino para que el mundo sea salvo por Él, por creer en Él y aceptarlo como su Señor y Salvador. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué razón? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Despreció el regalo del Padre que Él dejó. Lo sacó del trono del cielo para venir, mandarlo a la tierra a morir por nosotros, hermanos. Ese es el amor de Dios. Amén. Entonces, ese amor ya está en nosotros, sembrado, derramado, dice, por el Espíritu Santo, que nos fue dado. Amén. Nosotros tenemos que desarrollar ese amor. Decirle a alguien que Dios te bendiga, eso es una bonita seña. Usted en un trabajo, si a alguien le cae mal, diga, Dios te bendiga. Y lo sorprende, lo asusta. Oh, no sabe qué responder. Que Dios te bendiga. Y usted sigue orando. Si no le contesta o se pone bravo, no importa. Usted sigue orando por esa persona y Dios le va a cambiar el carácter. Usted ore por la salvación del alma de esa persona y eso usted está haciendo el trabajo de evangelista. Usted está haciendo el trabajo que Dios quiere, que oremos los unos por los otros. No necesariamente de que decirle una Biblia y todo, no. La oración. Dice, Padre, yo te presento a ese compañero que me cae tan mal. Me cae mal. Pero tú moriste por él. Yo te suplico que salve su alma. Toca su corazón y Dios lo va a hacer. ¿Por qué? Porque estamos intercediendo. Estamos amando a Dios. Amén. Porque la vida de Dios valió tanto. Y vale tanto que vale la pena decir, Señor, salve esa alma. Sí, amados, vamos a ponernos de pie. Y darle gracias al Señor por tu santa y bendita palabra. Bendito sea el Señor. Padre, te adoramos, Señor. Te bendecimos. Te damos gracias, Señor, por tu santa y bendita palabra. Padre mío, qué bueno eres tú, Señor. Qué bueno es conocer tus atributos, Señor. Tú eres santo, sublime, majestuoso, el todopoderoso, misericordioso,
porque tu misericordia se renueva cada día, Señor. Porque nosotros somos fallamos tanto, Señor, que es necesario que cada día sea renovada tu misericordia, Señor, porque la agotamos cada día, que el Señor dice, ya no tengo, y tiene que ser renovada la misericordia tuya, Señor. Gracias, Padre, porque tú nos comprendes, porque tú nos ayudas, Señor, a entenderte y obedecerte, Padre mío. Gracias, Padre, porque tú abres nuestro corazón, nuestra mente, para guardar tu palabra en el corazón, Señor, y poder obedecerla. Gracias, Padre. Ayúdanos a entender estos atributos que hemos aprendido hoy, Señor, que los pongamos en práctica, que consideremos, Señor, tu amor ante todo, Señor, para amarte a ti de esa manera, para poder nosotros amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, Padre. Gracias por mis hermanos y gracias por tu palabra, Señor. Ahora, Padre mío, vamos a salir de este lugar, pero no de tu presencia, porque tú vives y moras en cada corazón. Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Y el pueblo de Dios dice amén. Saludos a los unos a los otros.